Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos de los temas del momento, la participación de hondureños en política y los vínculos de políticos en acciones reñidas con la justicia. ¿A dónde vamos en el país? ¿Qué nos depara un futuro que hoy nos genera una enorme incertidumbre en la nación? El general Romeo Orlando Vázquez Velázquez, ¿qué tal está? Gusto saludarlo, bienvenido, buenas noches. Rosendo, es para mí también un placer saludarlos, buenas noches, y también un saludo cariñoso al pueblo hondureño. Bueno, político en los últimos años, general de división en condición de retiro, hombre que estuvo al frente de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, sabe mucho. ¿Por dónde arrancamos? Usted manda. Por donde usted quiera. Si empezamos analizando la situación del país, la crisis que tenemos, si empezamos analizando los problemas políticos. Que están unidos todos estos Están unidos hechos. todos, o sea que es el país como un todo, que está pasando una crisis, pero también es la mejor oportunidad que tenemos nosotros. Bueno, usted estuvo al frente de batalla, si usamos este término, en el 2009. Con la salida del expresidente Zelaya, crisis. Hoy también enfrentamos otra dificultad por la implicación de políticos con el crimen organizado, vínculos con el narcotráfico. ¿Es aquella situación del 2009 más compleja que hoy? ¿Cómo la define ahora desde el ángulo político donde se encuentra? Bueno, cada día la crisis se va incrementando. Yo recuerdo en aquel momento que la crisis fue bastante delicada y la manejamos con mucha prudencia, pero la manejamos también con valentía y con decisiones atinadas. Posteriormente yo me puse a escribir un libro para decirle a los políticos, miren, se van a meter otra vez en problemas si ustedes no respetan la Constitución y las leyes del país. Y yo les hacía muchas recomendaciones, pero no hicieron caso, porque el problema que tenemos en Honduras es que esa confrontación en primera instancia entre liberales y conservadores, después entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, ahora entre los de izquierda y derecha, siempre ha producido un caos en el país. Y ese caos no nos deja despegar, ¿verdad?, hacia el desarrollo económico y social del país. Entonces nos mantenemos hundidos. Y ahora es más delicada la situación. ¿Por qué? Porque en eso tiene que ver también una crisis de seguridad, ¿verdad? Que la crisis de seguridad no solamente se analiza desde el punto de vista del crimen organizado interno, de las pandillas, o también de la delincuencia común, sino que también el crimen transnacional. Y se refiere al narcotráfico. Drogas que son producidas en América del Sur y que son transportadas hacia América del Norte y que pasan por Centroamérica. Eso nos deja una secuela de inseguridad y eso trae otros delitos conexos. Y es así que ahora vemos nosotros muchas personalidades que están siendo mencionadas en una relación con este delito del narcotráfico, con el tráfico de armas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el narcotráfico mueve grandes cantidades de droga, pero también mueve grandes cantidades de dinero. Y ese dinero también compra voluntades. Y para asegurar el tránsito de la droga que viene del sur hacia el norte, hay que penetrar diferentes estructuras, ya sea estructuras policiales, de seguridad general del Estado, estructuras económicas, estructuras políticas, jueces, etc. O sea, ¿le sorprende esto que está pasando ahora en Honduras? ¿En qué momento, con su experiencia en el Instituto Armado y ahora en la actividad política, percibe se le fue de control a los sectores de mando en el país este tema? Bueno, este tema del narcotráfico empezó a
a florecer allá por los años 1960, 1970. Y entre más demanda de droga ha existido en el norte, más droga produce en el sur. Ustedes que es un problema de demanda, y si hay demanda hay oferta. Entonces, en estos países siempre ha pasado la droga. Lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Que antes pasaba en menor cantidad. Y lo que es los Estados Unidos, en este caso, de repente no le daba tanta importancia porque fueron utilizados más bien ciertos aspectos de lo que es el tráfico de droga para favorecer ciertas actividades, porque la prioridad en aquel momento era la lucha contra el comunismo, que había una confrontación este-oeste. Entonces la prioridad era esa, y más bien utilizaron ciertas estructuras del narcotráfico para apoyar ciertas actividades aquí en la región. Entonces se recuerda aquel caso Irán-Contra, que era para apoyar a la contrarrevolución que estaba operando en Nicaragua. Posteriormente vino la crisis de las torres. Terrorismo. El terrorismo. Entonces, la prioridad de los Estados Unidos no fue en ese momento el narcotráfico, sino que fue el terrorismo. Pero siempre mantenían esa vigilancia, claro, estaban atentos siempre había gente, al movimiento de mercado. Sí, pero no había prioridad en el combate al narcotráfico, la prioridad era seguir a los terroristas. Esa era la prioridad. Yo recuerdo en ese entonces que yo estaba en el sistema de inteligencia y con las agencias de inteligencia, los norteamericanos, lo que le dábamos seguimiento era a los posibles, o a las posibles, mejor dicho, actividades de terrorismo que se podían dar en la región, o el traslado de terroristas por nuestros territorios hacia los Estados Unidos. Esa es la prioridad. ¿Y en qué momento se penetran esas estructuras de poder? Porque si vemos el escenario actual, Guatemala con problemas de narcoactividad, Honduras igual, y si seguimos la ruta, prácticamente está minado toda Centroamérica, entonces, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Exactamente, y al no darle tanta importancia a la lucha contra el narcotráfico, entonces ellos, los narcotraficantes, fueron penetrando diferentes estructuras. No solamente en Honduras, sino que en Centroamérica, en los países de América del Sur, también, ¿verdad? Y al final, pues, dio lugar a que existieran estructuras poderosas, que son las que han venido operando en la región. Cuando los Estados Unidos le da prioridad al combate al narcotráfico, entonces es cuando empiezan a salir toda esta información que desde hace tiempo ha venido existiendo, ¿verdad? Esa actividad, pero que no le habían dado la prioridad como se la están dando ahora. Y por eso es que ahora aparecen muchas personas que han sido extraditadas de diferentes países o que están siendo enjuiciadas por el narcotráfico. Siempre ha existido una lucha. Si usted recuerda el caso que se dio en México cuando Camarena, existían ya problemas de narcotráfico en la región, pero ahora se le está dando importancia, sobre todo porque ha crecido, la demanda ha crecido, y entonces si crece la demanda, crece la oferta, y esto da lugar a otras actividades conexas. Y fíjese de que es algo ingrato porque las drogas son producidas en América del Sur. Hay países que dedican a eso. Y las armas son fabricadas en otros países, no en estos países. Los barcos también son construidos en otros países. Y lo que se refiere a las avionetas también son fabricadas en otros países. Y todo eso tiene que ver con esta actividad y otra tecnología que es utilizada por el narcotráfico, porque ellos tienen demasiado dinero, ¿verdad?, para utilizar tecnología mejor que los estados. Y el ingrato es porque estos países tienen que orientar esfuerzos, recursos que no los tienen, que deberían ser orientados al desarrollo del país, a hacerle frente a las crisis humanitarias que hay en Honduras o en otros países de Centroamérica, y lo dedican a tener que combatir el narcotráfico y tener que fortalecer las instituciones militares, las instituciones policiales en esta lucha que es una lucha desigual. No han tenido el apoyo como se debería dar por parte de los países fuertes y poderosos, y en este caso de los Estados Unidos a nivel del ente armado, con sus diferentes equipos y brigadas incorporadas al combate del narcotráfico, al combate del AMPA,
General Vázquez? En el momento que yo estuve en las Fuerzas Armadas, no había apoyo. ¿Trabajaban con las uñas? Era muy mínimo. Fíjese de que yo recuerdo en aquel momento, ¿verdad?, que asignaron una partida para poder combatir el narcotráfico en la región y los gobiernos establecían prioridades. La Fuerza Armada siempre ha tenido una misión de apoyo, no ha sido una misión directa. Y en aquel momento era utilizada más bien para otras misiones, como la protección del bosque y la naturaleza, menos para combatir el narcotráfico. Pero siempre colaboraba con sus barcos, colaboraba con sus helicópteros, con sus aviones, con personal técnico de la Fuerza Aérea, de la Naval, ¿verdad?, con tripulaciones. Y lo que recibía las Fuerzas Armadas era cero apoyo de parte de los países extranjeros. O sea que no había apoyo y más bien era delicado el concepto porque había veces que salían avionetas que en ese entonces salían de Venezuela y los radares, como Honduras no ha tenido radares, quien nos daba la señal era de Cayo Hueso en los Estados Unidos. ¿Y qué sucedía? Que cuando las avionetas entraban al territorio hondureño se perdía la señal, ya no había señal de avionetas y la volvían a encender hasta que estaban aterrizando. Entonces era tan difícil la actividad que hacía el Ministerio Público, que hacía en ese entonces el general González, Arístides González, porque él se sentía frustrado, ¿verdad?, porque no podía él combatir la narcoactividad, avionetas, o mejor dicho, soldados contra avionetas. ¿Hubo complicidad en no dar ese respaldo que requerían? ¿Se pudo prevenir mucho de haber tenido el apoyo que demandaban de países fuertes? Sí, así es. O sea, de que yo siempre lo he dicho y lo digo ahora que estoy en el ámbito político también, ¿verdad?, de que Honduras ha perdido las mejores oportunidades y en esta ocasión también ha perdido una oportunidad de crear o mejor dicho, de elaborar un plan estratégico de emergencia, donde se tenga que involucrar a la comunidad internacional, porque gran parte de la problemática que tenemos en ese sentido está relacionada con el ámbito internacional, ¿verdad? Está relacionada con los Estados Unidos, está relacionada también con los países que son los que producen mayor cantidad de drogas, como Colombia, como Bolivia, como Perú. Entonces, todos esos tienen una gran responsabilidad y a través de una diplomacia efectiva, Honduras, que se encuentra en el centro de Centroamérica con 8 fronteras marítimas en el Atlántico, con 3 fronteras terrestres y con 2 fronteras marítimas en el Pacífico, tiene una posición geográfica apropiada para hacerle frente a este flagelo y no se ha aprovechado como un intangible eso, ¿verdad?, un intangible de valor, que le puede dar la oportunidad a nuestro país de crear un plan así tipo Colombia, como creó el Plan Colombia Uribe. Un plan donde se involucre a todos los sectores de la sociedad hondureña, pero también se involucre a la comunidad internacional. Yo lo vi en este momento y lo sigo diciendo, cómo se desperdició esa oportunidad de poder tratar asuntos relacionados con lo social y con la seguridad en este diálogo a través de la ONU. Si nosotros pensáramos más como verdaderos hondureños, deberíamos haber involucrado a la ONU en temas de esta naturaleza para buscarle solución o una salida viable a estos problemas que hemos tenido en el país. Está con nosotros esta noche al banquillo el general Romeo Vázquez Velázquez. Fue jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde estaba en el 2004? Ya nos va a recordar qué información privilegiada manejaba el Instituto Castrense Hondureño sobre el movimiento de altos mandos de país que se mueven a diario, que tienen contactos. Todo eso lo revisa la inteligencia, tienen bitácoras de las actividades de los personajes y las personalidades, como lo quiera llamar, de Honduras. Después de la pausa nos comenta qué pasó, se informó, se notificó a quienes mandaban en Honduras de todo esto que estaba pasando en la nación. Ya volvemos. Sigue con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez. ¿En qué momento deciden los estadounidenses apretar?
Yo lo he visto que en estos últimos años han estado apretando. Y me parece que es muy bueno porque realmente le están dando la importancia de vida a este flagelo. Y le voy a decir algo que es bien importante, que usted lo tiene que saber y el pueblo hondureño lo tiene que saber, ¿verdad? Y nosotros no le estamos dando la importancia de vida. Los norteamericanos estuvieron en Vietnam un tiempo, ¿verdad? Pero en un periodo, digamos, desde 1963 al 73, 10 años, lo que tuvieron ellos fue aproximadamente 56,000 muertos y 1,700 desaparecidos aproximadamente. En Honduras, en un periodo de 10 años, ya llevamos más de 70,000 muertos y no le estamos dando la importancia de vida. Y ya tiene que ver con temas relacionados con la inseguridad que vive el país. Y eso tiene que ver también con el consumo de drogas, porque normalmente los que andan asesinando en la calle andan drogados. Y tiene que ver también con la lucha por la distribución de drogas, efectos que hemos tenido en estos países, ¿verdad? Producto de esa actividad que se desarrolla entre América del Sur y América del Norte. General, la inteligencia de las Fuerzas Armadas y la contrainteligencia sabe del movimiento o por lo menos le da protección, reciben información de las personas que tienen el control del país. Me refiero a presidentes de poderes del Estado, diputados, altos ejecutivos, inversionistas a gran escala, todos esos altos funcionarios y ejecutivos. Bueno, hay diferentes agencias que trabajan en el país, que manejan información, y la información se comparte entre unas y otras, hasta que se va armando un rompecabezas. Pues un rompecabezas, alguien puede decir una cosa de una persona y le dan seguimiento. Y se le da seguimiento. Entonces, esa información normalmente que consiguen las agencias es compartida con otras agencias. O sea, que las agencias nacionales de inteligencia no trabajan solas. Trabajan en conjunto de otras agencias internacionales de los Estados Unidos. Por ejemplo, con el tema crimen organizado, el AMPA, ¿cómo lo revisan? ¿Cómo es ese escenario? El escenario es igual, ¿verdad? Que al obtener información se comparte con otras agencias. Hay agencias centroamericanas a través de la CEFAC y a través del SICA también. Hay agencias centroamericanas que obtienen información y esa se comparte entre todos. Y hay un centro de operaciones donde llega toda esa información. Como por ejemplo, si los nicaragüenses consiguen una información a través del sistema de inteligencia militar, se lo traspasan a los hondureños, a los guatemaltecos, se los traspasan también a los salvadoreños y viceversa, ¿verdad? Y después esa información también se comparte con las agencias de otros países como los Estados Unidos. Esto es muy confidencial. Esto es muy confidencial. Eso no se maneja en el ámbito público porque hay que recordar, ¿verdad?, de que después vienen otros entes, que son los entes de investigación. ¿Usted fue jefe de inteligencia en qué año, general? Yo fui jefe de inteligencia en el 2001. Esa información que le llegaba del equipo de campo, porque tienen la investigación en el lugar de los hechos, ¿con quién la compartía? Se le hace un resumen de inteligencia al presidente. Se le llama el REIN Press, resumen de inteligencia presidencial, ¿verdad? Se le da información a todos los comandantes y también se comparte información con las otras agencias. Se le da información a la fiscalía si es que compete a ellos para que sigan las investigaciones y se le da información a la policía. Eso es lo normal, ¿verdad? O sea que se comparte toda la información para que después vengan los entes de investigación y le den seguimiento a la información, ¿verdad? Porque la información solo establece algunas acciones, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo, pero ya quien aporta pruebas es la fiscalía, también aporta pruebas la policía de investigación y todo ese es el mecanismo que se sigue, ¿verdad? ¿Y cómo cotejan la información? La inteligencia le informa, pero ¿cómo hace la referencia para tener la seguridad cuando se trata de algo delicado? Cuando se trata de tráfico de drogas, por citar un caso. Hay un sistema de análisis de la información, porque a veces le llegan a usted la información. Puede ser chisme, puede ser rumores, pueden ser chismes, como usted dice, puede ser también información de prensa, puede ser información a través de las redes sociales, puede ser información que se origina en el mismo pueblo, que la envía cualquier persona que llama y entonces empieza
a recolectar toda la información posible. Después eso pasa a un sistema de análisis. Pero vamos a un caso concreto. Ya se definió y ustedes cuadraron y tienen cruce de información con diferentes entes de inteligencia, de contrainteligencia y todo el aparato de seguridad, justicia, militar, fiscalía. Y tienen identificado al agente A, que está involucrado con el narcotráfico. ¿A quiénes notifican? A la Fiscalía. El Ministerio Público es el responsable de aportar las pruebas necesarias para levantar los procedimientos apropiados de acusar a una persona ante los juzgados competentes, ¿verdad? O sea que ahí pasa toda la información. Ahora, ¿se brinda toda la información general o hay casos que por lo delicado, por las implicaciones que puede tener, no se comparte y se queda, no sé, de pronto con ustedes? Cuéntenos esa experiencia. No, todas las agencias se dan cuenta. Todo pasa. Todo pasa, todas las agencias se dan cuenta. O sea que no hay ninguna agencia que se quede sin la información, porque si no siempre lo van a investigar. O sea que si usted no comparte una información con otra agencia, la otra agencia le va a llegar la información por otro lado. Así es de que lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Que la información es una cosa y la investigación es otra cosa. La investigación puede durar 1, 2, 3, 4 años, 5 años, así como hacen los norteamericanos, ¿verdad? Que ellos hasta que están seguros, hasta que consiguen pruebas, es que ellos hacen las acusaciones correspondientes. No es que usted va a ir corriendo con una información, a menos que sea una información de seguridad nacional, que sea ya inteligencia, que nosotros determinemos que va a haber una amenaza que va a afectar al país, ¿verdad? Eso es lo que hacen las agencias de inteligencia, ¿verdad? Si hay una amenaza real y que va a salir afectado el país, entonces es rápido que se actúe, ¿verdad? Pero cuando tiene que ver con algo que es criminal, hay autoridades correspondientes, no puede hacer nada los sistemas de inteligencia, sino que son los sistemas de investigación. Le llega, y en su caso le llegó información delicada cuando Romeo Vázquez Velázquez estuvo al frente de las Fuerzas Armadas, cuando fue su jefe de Estado Mayor Conjunto y que incluso tuvo la oportunidad de dirigir varias agencias dentro del ente armado. Sí. Siempre llegaba información delicada relacionada con las amenazas en general, pero entonces la información es traspasada a los entes correspondientes. ¿Verdad? O sea que siempre las amenazas no solamente tienen que ver con el narcotráfico, sino que hay otro tipo de amenazas. ¿Verdad? ¿Se enteraron de esos corredores donde ahora es Vox Populi, circuló la droga en Honduras? Sí. Que incluso habían varones del narcotráfico que operaban a sus anchas. Sí, yo recuerdo, ¿verdad?, que quien tenía la responsabilidad de trabajar en contra de los narcotraficantes en ese momento era la Fiscalía, ¿verdad? Porque eso era una política de Estado, y también la policía. Era política del gobierno, ¿verdad? Porque las Fuerzas Armadas en la ley establecía, en la misma Constitución, que solo podían actuar en apoyo. Entonces no podía usted meterse. Aunque tuviese información, lo que hacía era trasladarla a los entes correspondientes y no meterse, porque era más bien entrar en un conflicto, la desconfianza. ¿Y ustedes no propusieron que les abrieran ese espacio para actuar considerando lo delicado que se venía a futuro para el país y que hoy estamos en ese conflicto? No, es que el problema es el siguiente, es que cuando una institución cumple a cabalidad con sus responsabilidades asignadas en la Constitución, no hay ningún problema para el país. O sea, que quienes tienen que cumplir adecuadamente con sus responsabilidades normalmente es el Ministerio Público, tiene que cumplir con sus responsabilidades los jueces cuando van a acusar a una persona, y también tiene que cumplir con la responsabilidad de las policías de investigación, la Policía Nacional, que era la que tenía la misión en ese momento, y las Fuerzas Armadas prestándole la cooperación necesaria. Si a mí me mandaban a pedir un avión, inmediatamente tenía que ponerlo a la disposición. Yo no podía decir que no, tenía que ponerlo a la disposición de la Fiscalía. Si me pedían 3 helicópteros estaban a disposición de la Fiscalía. Si me pedían un grupo de fuerzas especiales para hacer una operación contra el narcotráfico, inmediatamente los poníamos a disposición de la Fiscalía. Pero no meterse en forma directa, porque era prácticamente entrar en un campo que no era la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y que podía minar más bien, o mejor dicho, contaminar una investigación que estaba haciendo un ente correspondiente y que manejaba más información en ese momento, como la Fiscalía. Está con nosotros esta noche al banquillo el general Romeo Orlando Vázquez Velázquez, sin casaca. Después de la pausa, ¿hubo miedo? ¿Qué experiencias
ha logrado acumular en su vida de no haber actuado en ese momento por parte de los entes que estaban llamados a cortar el mal que hoy es de gravedad para Honduras? Después de la pausa seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros el general Romeo Orlando Vázquez Velázquez. ¿Hubo temor, general? ¿Qué percibió usted en ese momento y qué hubiese pasado si se actúa? ¿Viviríamos en un mejor momento en el país ahora mismo o estaban tan penetradas las estructuras de decisión en Honduras que era difícil cortar ese mal? Mire, todo depende de la voluntad política. Si el presidente de la República no establece prioridades en una determinada área, no se le da prioridad. Todavía yo recuerdo en un momento determinado ahí que yo le decía al presidente de la República: asígnele fondos a las Fuerzas Armadas para que tenga mejor capacidad de apoyo a la lucha contra el narcotráfico. ¿A quiénes les pidió eso? Al presidente, en ese momento estaba el presidente Zelaya. Y entonces él dijo: no, este dinero va para la policía, el dinero que viene del extranjero para apoyar la lucha contra el narcotráfico. Entonces todo depende de la prioridad que establezcan los gobernantes. Eso se ha visto. Cuando hay prioridad para hacerle frente a una situación de un gobierno, utiliza los recursos orientados para hacerle frente a esa amenaza o a esa acción difícil que se está desarrollando en el país. La prioridad la establecen ellos. Como dice un principio de la guerra, casi todo en el objetivo principal, ¿verdad? Es el principio de masa. Como lo han establecido en este momento. ¿Cómo ves esas prioridades ahora? Porque estamos expuestos ahora a extradiciones, a detenciones, que por cierto las hace muchas veces Estados Unidos. Sí, se ha hecho mucho esfuerzo en el ámbito operacional y hay que reconocerlo. Yo creo que los hondureños hemos visto eso, que ha existido mucho esfuerzo en el ámbito operacional para hacerle frente no solamente al narcotráfico, sino que también al accionar de la delincuencia interna. No obstante, lo que ha sucedido es que no se han hecho actividades de prevención y eso es delicado, porque si usted no hace actividades de prevención, usted no va a detener un conflicto ajeno más. La estrategia lleva 3 elementos importantes, que es la prevención, la disuasión y el uso de la fuerza. Entonces, todos los recursos se han estado orientando en este momento solo al uso de la fuerza. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo era jefe de Estado Mayor Conjunto y me mencionaban que un comandante se estaba relacionando con alguien que estaba tal vez involucrado en actividades ilícitas, y yo confirmaba que era cierto, al día siguiente lo tenía relevado del mando y lo ponía en una posición administrativa. ¿Y le pasó? Muchas. ¿Y eso qué era? Prevención. ¿Qué sucedía? Salvaba a la institución, salvaba al oficial y al mismo tiempo favorecía a su familia. Porque si yo lo dejaba que continuara relacionando, lo iban a contaminar. Porque hay que recordar, ¿verdad?, que el crimen organizado actúa de una forma inteligente, son muy inteligentes. Y ellos empiezan a acercarse a muchas personas hasta que al final los terminan comprometiendo, ofreciéndoles dinero y ofreciéndoles regalos. No es que... ¿Y eso está pasando ahora? Eso sigue pasando todavía. Y como le digo, mientras exista demanda de droga en el norte, eso siempre va a seguir sucediendo. Por eso es que es importante tomar medidas preventivas, porque usted no va a poder detener la narcoactividad. Hoy meten presos a unos cuantos narcotraficantes, los extraditan, pero la organización sigue funcionando. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Sigue la operación aquí? Sigue la operación, porque la organización tiene, así como la estructura militar, tiene su jefe, ¿verdad? Y van hacia abajo, tienen toda una estructura. Entonces surgen unos nuevos jefes. Entonces, ese es un problema a no terminar. Por lo tanto, es que nosotros tenemos que elaborar un plan, y yo lo he dicho y lo sigo diciendo, de emergencia, donde se involucren
todos los sectores de la sociedad y se involucra a la comunidad internacional para hacerle frente a este flagelo. Porque mientras existan otros problemas de índole económico en el país, de pobreza, más bien esto es un caldo de cultivo para seguir agarrando dinero al narcotráfico, si no hay ni trabajo en el país. Si no hay una acción orientada a que el país mejore en sus condiciones de vida, este problema se va a seguir dando. Y el Estado va a seguir gastando recursos que no los tiene en combatir este flagelo. Entonces hay que mejor prevenir. Es una acción que se puede hacer a través de un plan de emergencia donde usted logre penetrar en aquellas regiones que son normalmente utilizadas por los narcotraficantes. ¿Cuál es la región de mayor cuidado ahora? Usted tiene experiencia en eso, que deben todos los entes en conjunto prestar mucha más atención para que esto no se nos termine yendo de las manos, si es que no se ha ido. Bueno, ya le dije, en el Atlántico tenemos nosotros 8 fronteras marítimas y tenemos también fronteras terrestres. Entonces, ¿qué quiere decir? De que todo ese corredor se le tiene que dar la importancia de vida. Allá se tiene que promover el desarrollo. Yo lo vi, yo fui a ver el Plan Colombia. Y yo recuerdo cómo hacían los colombianos que inclusive a todos los que eran los pueblos indígenas los organizaban en unidades productivas y los convertían en unidades turísticas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros aquí también. Porque ¿de qué sirve de que se esté combatiendo el narcotráfico en el departamento? Gracias a Dios. Pero usted no está llevando desarrollo al país. ¿De qué va a vivir esa gente? Entonces, a la gente hay que llevarle desarrollo. Lo que necesitamos es llevarle desarrollo a las comunidades. Y entonces todo ese corredor hay que desarrollarlo. Porque en este momento vemos nosotros que la pobreza se ha incrementado. Porque parte de la actividad que se estaba desarrollando en toda esa zona estaba relacionada con el dinero proveniente del narcotráfico. Cuando se combate el narcotráfico, no hay dinero y la gente ¿de qué va a vivir? Entonces el Estado tiene que establecer medidas alternativas. Medidas de emergencia. Y ustedes como clase política, ¿qué compromiso asumen? ¿Cómo colaborar dentro de esta unidad que requiere el país para que esto no siga avanzando, para que esto no siga creciendo? Ya le dije yo, mire, yo lo he dicho todo el tiempo. Primero se necesita valor, ¿verdad? Un presidente valiente, funcionarios valientes, y después de eso, con un plan estratégico de emergencia, usted puede hacerle frente a esta crisis y sanear el país. Hay que poner orden. En el país no nos podemos seguir dando el lujo de permitir que nos digan que somos un narcoestado y que ante el mundo quedemos muy mal. Entonces, lo que significa poner orden es que todas las instituciones cumplan con sus responsabilidades y las personas que son puestas en un puesto para desarrollar una función tienen que llenarse de valentía y tienen que ser respetuosos de la Constitución y las leyes. Eso significa el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, el fortalecimiento del Estado de Derecho comienza en primera instancia con el respeto a la Constitución de la República. Si los políticos tradicionales no respetan la Constitución de la República y la siguen torciendo a su gusto y la siguen manipulando y siguen haciendo con ella lo que quieren, este país va en picada. Pero en este momento tenemos la mejor oportunidad, dado de que estamos en una crisis tanto política, económica, psicosocial y de seguridad, porque este es de seguridad, para lanzarnos hacia el frente, avanzando con fe, ¿verdad? Con dedicación y haciendo ver al pueblo hondureño que debe tener un compromiso también, porque aquí tenemos que comprometernos todos. Y Romeo Vázquez, cuando estuvo y tuvo mando y pudo hacer, ejecutó, accionó, ¿qué valor se da? Mire, yo hice todo lo que estuvo dentro de mi misión, por eso ¿qué es lo que yo pongo al frente? Pongo ese arraigo de servicio que le di a la comunidad. Para empezar, ¿verdad? Cuando yo llegué a las Fuerzas Armadas, los militares, los soldados estaban desmoralizados. Cuando yo llegué de jefe de Estado Mayor Conjunto. Y había que levantar la moral de esos soldados si queríamos que estuvieran listos para cumplir la misión. Entonces, lo que hicimos, cambiamos la ley, les incrementamos al salario mínimo, ganaban 500 lempiras, les dimos un seguro médico hospitalario, un seguro de vida, construimos hospitales,
uno en San Pedro Sula, otro en Tegucigalpa. Le fundamos la Universidad de la Defensa, mejoramos el sistema de educación, les incrementamos los sueldos a todos para que tuvieran la moral alta y estuvieran dispuestos a cumplir la misión. ¿Le deberían de dar esa misión o comprometer más en el combate a ciertas actividades del crimen organizado a las Fuerzas Armadas y dejarlos que actúen? ¿O siente que ya la policía, con todos los cambios que se han operado, con el proceso de depuración y todo el sistema que se ha venido poniendo en marcha en los últimos años, están listas para entrar de lleno en esta misión? La Constitución establece la misión para determinadas instituciones. La policía tiene su misión y a veces es hasta delicado irle a quitar la misión a la policía. No obstante, cuando las amenazas sobrepasan las capacidades de la policía, lo que hicieron fue poner a las Fuerzas Armadas a través de Fusina con la capacidad de poder cumplir misiones policiales. Ya lo está haciendo el gobierno en la actualidad, ¿verdad? Eso me parece que es bien, porque nosotros no solamente debemos estar criticando, sino que reconociendo los esfuerzos que han hecho, porque el crimen organizado había penetrado demasiado en el país. Pero lo que debe hacer rápidamente es fortalecer la policía. Ellos tienen la misión, porque no es correcto que los soldados estén todo el tiempo en las calles, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas tienen misiones de tiempo de paz, y esas misiones de tiempo de paz están orientadas al desarrollo humano. Debería estar siendo utilizada para formar a miles y miles de jóvenes en las escuelas técnicas, utilizando los batallones de ingenieros para poder construir carreteras, los batallones de comunicaciones, o sea, haciendo miles de actividades en beneficio de la sociedad, ayudando al sistema agrícola en el país. O sea, las Fuerzas Armadas tienen misiones de tiempo de paz que se pueden realizar, ¿verdad? Lo que pasa es que en este momento hay doble función, ¿verdad? Porque la policía tiene esa misión de darnos seguridad interna y las Fuerzas Armadas tienen la misión externa y misiones de tiempo de paz. Pero se están utilizando a las dos instituciones para hacerle frente al crimen organizado, para hacerle frente a las amenazas que tenemos en la actualidad en el país. Y se está gastando bastante dinero, demasiado dinero en estas actividades porque solamente son operacionales. Por eso es que en nuestra propuesta siempre hemos incluido nosotros las actividades de prevención. O sea, por eso es que yo hablo de ese SOS, de agarrar a todos los jóvenes, no agarrarlos, sino que invitar a todos los jóvenes que no estudian ni trabajan y llevarlos a las escuelas técnicas, tanto del INFOP como de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, de la Naval, del Ejército, para que vayan a aprender un oficio, porque ese es mejorar la educación de un país. Porque si nosotros orientamos esfuerzos en ese sentido, usted va a lograr que la inseguridad baje y que la pobreza también baje. La educación de la gente es clave en esto, la salud de la gente que están en crisis en este momento es clave para poder sacar este país de la pobreza. Pero para eso lo primero que tenemos que hacer es poner orden en Honduras. Yo sigo insistiendo, no podemos tener un país desarrollado si nosotros permitimos, ¿verdad?, que nuestros políticos tradicionales se sigan peleando entre sí, sigan metiendo odio en el corazón de los hondureños, sigan polarizando la sociedad y no establezcan un liderazgo positivo, que ese es lo que nosotros estamos impulsando, liderazgo positivo con verdadero sentimiento de amor a esta patria, ¿verdad?, y con valor, ¿verdad? Hay que recordar, ¿verdad?, que todas las acciones que se hacen aquí en el país dependen del Estado de Derecho y quién es el que normalmente dirige la administración del Estado es el presidente. Si hay voluntad política, se pueden hacer muchas cosas en beneficio de nuestro país y esta es la mejor oportunidad que tenemos. Con nosotros esta noche al banquillo el general Romeo Vázquez Velázquez. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el general Vázquez Velázquez. Ahora quienes nos miran, dice el general, ahora habla como un político de primera. ¿Hizo lo suficiente cuando estuvo en las Fuerzas Armadas para corregir muchos de los errores que se pudieron en aquel tiempo o quedó a deber? Fíjese de que en el tiempo que yo estuve, como ya hay un plan estratégico a largo plazo, que es lo que debería tener nuestro país, ¿verdad?, y eso es lo que me correspondía hacer en el tiempo que yo estuve, ¿verdad? Mejoramos el IPM estaba bastante deteriorado y lo fortalecimos. Sobre esto del crimen organizado, ¿qué información le llegó que a usted lo sorprendió? ¿Qué le asustó y dijo ya porque es el jefe,
del Instituto Armado, esto es una barbaridad. ¿Le pasó? Sí, la información que nos llegaba de cómo el crimen organizado estaba penetrando estructuras policiales en ese entonces, pero que después descubrió que era cierto. Y cómo estaba penetrando también estructuras. ¿No le sorprende esto de ahora, general? ¿O sí? Mire, hay seres humanos que no les gusta caminar dentro de la ley, que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. Como yo les decía a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando estaba ahí, les decía, miren, con la vista corta, miren el presente, y con la vista larga, miren el futuro. Si una persona se mete a delinquir, seguro que algún día lo van a agarrar. No va a pasar desapercibido, por muy escondido que hagan las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha pasado, que muchos se han querido hacer millonarios de la noche a la mañana y han llegado inclusive a través de las estructuras políticas antiguas, que es las que más daño le han hecho al país, y han utilizado esa influencia que han tenido para delinquir. Si no es para ir a sacar dinero del Estado, para hacer actividades de corrupción, que es una de las partes más fuertes que ha atacado al país en estos últimos tiempos, es también para relacionarse con el crimen organizado u otras actividades ilícitas. Eso es el orden que debemos de poner en el país. ¿Por qué? Porque no nos debe a nosotros extrañar, ¿verdad?, que la comunidad internacional siga presionando o sigan mencionando a otras personas que han cometido ilícitos en el país. Y eso nos debe dar vergüenza como hondureños. Vienen cosas, usted es un hombre que maneja información y sigue en contacto con gente que sabe mucho de la inteligencia de Honduras. Vienen cosas peores, no hemos visto nada hasta ahora, general. Bueno, yo considero de que siempre van a existir personas que han sido mencionadas en la posible comisión de un delito. Yo no soy quien para juzgar, ¿verdad? Pero ahí se va a ir viendo con el tiempo. Entonces, pero lo que nosotros también debemos aprovechar en este momento como hondureños es para hacer un alto y para reflexionar. No podemos seguir permitiendo que personas que lleguen a la administración pública utilicen sus posiciones para involucrarse en actividades ilícitas y llevarse el honor de la patria de encuentro. Y además de eso, para irse a enriquecer, ¿verdad? Otros para irse a robar el dinero del Estado. Ahí llegó el momento que los hondureños tenemos que reflexionar y ver a quién estamos nosotros escogiendo para que llegue a ocupar los puestos públicos. Yo le digo a los hondureños, tenemos que empezar a ver las cosas como verdaderos patriotas. La mayoría de los hondureños somos buenos. ¿Nos va a hacer cambiar de conducta a los hondureños estas acciones ahora que impulsa la justicia de los Estados Unidos y el papel que está cumpliendo la MASIC con la UFECID en la patria? Es las mejores oportunidades que tenemos para podernos levantar, ¿verdad? Y lanzar este país hacia el desarrollo económico y social, ¿verdad? Sí hay oportunidades. Honduras tiene potencial todavía para poder hacer las cosas bien y tiene también gente buena. Lo que pasa es que los malos hondureños siguen votando por los malos funcionarios. Y lo primero que tienen que hacer es estudiar el currículum de las personas que participan en política. Hay que conocerlos. Hay que conocer el arraigo de servicio que tienen anteriormente, qué han hecho en el pasado, ¿verdad? En qué se han visto involucrados y si tienen experiencia, si tienen conocimiento, porque la política es algo vital para los países, o salen a flote los países o se hunden, ¿verdad? Pero no vamos a poder hacer la política a un lado, sino que tenemos que entrar dentro de la misma, ¿verdad? Porque hay que conocerla. Hay países que han salido a flote a través de un buen grupo de políticos buenos, ¿verdad? Y también hay países que se han hundido, así como se está hundiendo Honduras desde hace más de 35 años que regresamos a la democracia. El país se ha venido hundiendo. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido incapacidad. Utilizar las estructuras del Estado para beneficio personal de un determinado grupo no puede seguir existiendo en el país. Todas aquellas instituciones que habían sido creadas por los gobiernos militares para favorecer a los pobres, todas las instituciones y hay políticos que usted los rescataría, porque no se puede satanizar a toda una clase política, que son buenos hombres, que son buenas mujeres. Sí, en todos los partidos hay buenos hondureños, hay buenos políticos, de izquierda, derecha, de todos hay buenos. Y lo que quiere aquí es un gobierno serio, responsable y que gobierne con los mejores hombres y mujeres de Honduras. ¿Está listo para alianza, general?
Mire, ¿O va solo? No, yo sigo luchando con un proyecto político donde invito a todos los hondureños que podemos nosotros salir adelante con este país, empezando por el respeto a la Constitución y las leyes. Mire, un presidente no necesita saberlo todo. Lo que necesita un presidente es saber mandar y obedecer a la ley y rodearse de buenos hombres y mujeres, que los hay en Honduras, sí los hay. Gente que sea humana, que tenga corazón, que esté pensando de que aquella persona necesita del apoyo, que alguien le tienda una mano. Como por ejemplo ahorita, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en Honduras? El desempleo. ¿Y podemos crear condiciones de empleo nosotros? Claro que sí. ¿Podemos nosotros sacar al país de la pobreza? Claro que sí. ¿Cómo? Empezando a trabajar con los niños, trabajando con las escuelas, con una buena educación, mejorando los sistemas de salud, que tenemos un desorden ahí en esos sistemas. General, cuando se trata de procesos de investigación, que se tienen los detalles finalizados de un escenario como el actual, si hay un hijo, un hermano, un cuñado, la esposa, un amigo cercano que esté involucrado en algo malo, ¿a quiénes le informan? Las autoridades. Las autoridades tienen que estar informadas, o sea que... Sea cual sea el caso, se le notifica. Sea cual sea el caso, él tiene que estar informado. Tiene que conocer, ¿verdad? Porque hay que recordar, ¿verdad?, que, como dice el dicho, de los 5 dedos de la mano son iguales, ¿verdad? Y puede haber personas que estén involucradas en una actividad ilícita que sea un familiar de una persona que esté en una posición de liderazgo, ¿verdad? Él sabrá lo que tiene que hacer con su familia, ¿no? Es bien delicado eso, ¿verdad? Pero, así como en la política no todos somos iguales, porque la gente critica a los políticos todos son unos ladrones, y no es cierto. Hay diferencias, ni los 5 dedos de la mano son iguales, entonces es lo mismo en la familia. La familia sucede en ese tipo de casos y lo que hay que hacer es orientar bien a la familia y que los familiares estén conscientes, porque cuando una persona está en una función de liderazgo no se debe comprometer, ¿verdad? Porque lo lleva de encuentro también. O sea que por eso es que uno de los objetivos importantes que nosotros tenemos en la Alianza Patriótica es el fortalecimiento de la familia. Y cuando hablo de la familia, hablo de la familia hondureña, que tenemos que fortalecernos todos, dejar de estar peleando. Nuestro ideal debe ser la armonía de todos los hondureños, debe ser también lo que es buscar igualdad de oportunidades para todos, conciliar el pueblo hondureño, perdonarnos y tenemos que perdonarnos y buscar la unión. Recuerden, un buen líder, y aquí termino diciendo esto, es un líder positivo, porque hay líderes positivos y negativos. El líder positivo busca la unión, busca el amor y no el odio, busca ser solidario con los demás, y un líder negativo busca la desunión, la división y el odio. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿A quién quieren seguir el pueblo hondureño? ¿A los líderes positivos o a los líderes negativos que realmente nos están poniendo a pelear y nos están haciendo que nos confrontemos como hermanos? Tenemos la gran oportunidad en este momento que prácticamente estamos tocando fondo en las crisis para reponernos y salir adelante como verdaderos patriotas que debemos ser los hondureños. General Vázquez, le agradezco. Feliz noche. Gracias. Con nosotros esta noche al banquillo el general Romeo Vázquez Velázquez. Por su sintonía, muchas gracias.